pero muy buenas tardes. Ya estamos ya conectados a través de las redes sociales, vía online en directo. Amén. Así que les saludamos desde ya con todo el amor del Señor. Primer servicio de la semana. Amén. Y damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da. La verdad que tenemos que ser muy agradecidos de parte del Señor por cada momento que nos da para estar, ¿verdad?, entregando su palabra. Dale gracias al Señor porque ha sido bueno. Y dale gracias también al Señor por todos aquellos que congregan todos los días martes y los días jueves, que se conectan a través de las redes sociales. Amén, para estar participando, ¿verdad?, de este programa que el Señor nos ha entregado. Amén. Así que desde ya quien les saluda es el pastor José Barriento, Casa Iglesia Renuevo, Centro Cristiano Internacional, Comuna de Maipú. Amén. Así que les saludamos de ya con todo el amor del Señor a todos los que están conectados del sur. Amén. Del sur de Chile, los saludamos con todo el amor del Señor. Amén. Saludamos a nuestro pastor Andrés Lago, amén, que está complicado con el COVID-19, pero creemos que el Señor ya tomó el control de todas las cosas y pronto yo creo que ya lo estaremos viendo a través de las redes sociales. Así que vaya un abrazo y bendiciones y mucha fuerza. Ánimo, Pastor Andrés. Amén. También saludamos a, Victoria, Temuco, Osorno, Puerto Montt. Saludamos a toda la gente y a los hermanos que se conectan del sur de Chile. Amén. También del norte, también saludamos a todos los amigos que se conectan. Amén. Del norte, de Serena, de Coquimbo. Amén, vaya nuestro saludo, que Dios les bendiga grandemente. Amén. Y los del área metropolitana, por supuesto, saludamos con todo el amor del Señor a todos nuestros hermanos y hermanas de la Iglesia Renuevo. Amén. Yo sé que ya están ahí, atentas, amén, ya dispuestas a recibir la palabra del Señor. Amén. Les saludo con todo el amor de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Bendición, un abrazo. Amén, y creemos que esta tarde será de gran bendición para sus vidas. Amén. Gloria, gloria al Señor. Mucha calor, ya está llegando el verano, se está anticipando el verano. Amén. Así que a prepararse para los días calurosos que se nos aproximan. Amén. Ya estamos alrededor de los 30 grados. En algunos lugares ya sobrepasa los 30 grados de calor. Así que a prepararse nomás y seguir adelante y dándole siempre gracias al Señor, ya sea por el calor, por el frío, por la lluvia, por todo. En todo tenemos que darle gracias al Señor. Amén. ¿Qué le parece si oramos? Amén. Inclinemos nuestros rostros, nuestra servir, y oremos y busquemos el rostro del Señor. Te invito. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, oh Dios, en esta hora de la tarde, por este tremendo privilegio que nos concede de estar, Señor, llegando a muchos hogares, a muchas familias, Señor, en nuestro territorio nacional. Señor, grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. El hecho de estar ya delante, Señor, de estas redes sociales, llegando a muchos lugares, es una tremenda ya bendición de parte suya. Le damos gracias, Dios mío, porque ha sido bueno, maravilloso. Señor, tantas gracias por todo este tiempo, Señor, que nos has guardado, nos has bendecido. Señor, has provisto de alimento en la parte monetaria, económica. También, Señor, usted ha suplido toda necesidad, Dios mío. Gracias, muchas gracias, oh Dios, por el aire que respiramos cada día. Señor, es ya el motivo de darte gracias. Señor, porque sin ti, la verdad, nada podemos hacer. Ha sido muy bueno con nosotros. Señor, en el nombre de Jesucristo, en esta hora, Dios mío, te presentamos este programa, Dios. Señor, que sea dirigido por la presencia gloriosa de tu Espíritu Santo, Dios mío. Señor, nosotros somos finitos, somos hombres solamente, Padre amado, pero cuando la presencia de Dios toma dominio, control, todo fluye, Dios mío, todo fluye a nuestro alrededor, todo fluye en nuestros hogares. Señor, gracias te damos, Dios mío, por lo que vas a hacer en esta tarde. Amén. Te damos muchas gracias, oh Dios,
Señor, bendecimos, Señor, todo lo que se viene en este programa, Dios mío. Hoy día tenemos un invitado, Padre, en el cual oro por él, Señor. Que tu gracia, Señor, tu sabiduría descienda sobre su vida, sea ministrado por tu presencia. Amén. Señor Dios mío, que a través, Señor, de la palabra sean muchos hogares edificados en esta hora, Dios mío. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias, oh Dios, Señor, y creemos y declaramos, Señor, que será un programa de mucha bendición. Padre, lo declaramos en el nombre de Jesucristo. Tu palabra dice, Señor, en el libro de los Salmos, capítulo 9, versículo 7, pero Jehová permanecerá para siempre. Ha dispuesto su trono para juicio. Él juzgará al mundo con justicia, a los pueblos con rectitud. Jehová será refugio del pobre, refugio para el tiempo de angustia. En ti confiarán los que conocen tu nombre. Por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Oh, gracias, Dios mío. Estas son palabras fieles, dignas, Señor, de ser recibida por todos, Dios mío. Señor, es un devocional del salmista David, Dios mío. Aleluya, declarando confianza en la justicia de Dios. Padre, gracias te damos, Dios mío, porque usted es un Dios justo. Usted es un Dios recto, Padre amado, Señor. Te damos muchas gracias, Dios mío, en esta hora de la tarde y declaramos este programa con toda tu gloria y tu bendición. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria al Señor. Demos fuertes aplausos a nuestro Dios. Amén. Toda la honra y la gloria sea para nuestro Dios. Amén. Para ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Que el Señor reciba toda honra, gloria y alabanza. Amén. Gloria a Dios. Bueno, quiero dejar en este lugar a un amigo. Amén. A la verdad que es conocido, amigo de la casa. Amén. Amigo personal también. Estuvimos trabajando juntos. Amén. Un trabajo secular. Amén. De donde compartimos mucho de la palabra del Señor. Amén. Y hoy día, bueno, Dios ha puesto en mi corazón de hacerle esta invitación. Amén. Para que nos pueda bendecir con una palabra. Amén. Él es el maestro en la palabra. A la verdad que me da gusto de escuchar sus estudios. Amén. La verdad que son muy edificantes. Y creo que en esta tarde también nos va a bendecir a mí y a todos los que están conectados en esta hora de la tarde. Recibimos en esta hora a nuestro hermano Eduardo Ortega. Siervo de Dios, Dios le bendiga y bienvenido. Permiso. Amén. Adelante. ¿Yo voy a quedar ahí solito? Sí. Por favor. Dios la bendiga, mamá. Muchas bendiciones. Gracias por la confianza. Amén. Amén. Bueno. Un abrazo. Hartas bendiciones a todos. Es un gusto, es una bendición el poder estar aquí. Y realmente es una honra para mí poder estar acá por la confianza. En realidad es complejo, o no tanto complejo, pero es difícil para un pastor poder dar un espacio a cualquier persona. Tiene que estar muy convencido en el corazón para poder hacerlo. Así que es una honra para mí. Nos conocemos hace como 3 años. Hace como 3 años más o menos, en un trabajo, y fue un tiempo muy hermoso. Yo fui muy, bendecido con el pastor en ese tiempo, y Dios ahí, formó una, amistad, una linda amistad. Bueno, hermanos, hermanas, amadas, yo quería compartirles un mensaje breve. Voy a colocar el tiempo porque yo siempre me extiendo más de lo que debería. Voy a estar viendo el tiempo para eso, sobre estos tiempos que son complejos, pero a la vez son tiempos provechosos para el pueblo cristiano, si es que uno sabe cómo poder llevarlos. Siempre todas las cosas
nos van a ayudar a bien, como dice la palabra. Pero es importante tener la condición correcta para que esas cosas nos ayuden a bien. Hay que tener la condición correcta y la actitud correcta. Y es importante estar apercibidos. Es importante estar apercibidos, y yo quiero enfocarme hoy un poco en entender los propósitos de Dios. Hay muchas cosas que son importantes para Dios, pero no todas tienen la misma importancia. Hay cosas que Dios les da más prioridad que otras, aunque todas son importantes, pero hay cosas que son más relevantes para Dios. Y muchas veces el cristiano tiende a darle más importancia a las cosas que para Dios son menos importantes, y darle menos importancia a las cosas que Dios va a darle más importancia. Entonces, yo quería compartir con ustedes, hermanos, amados, Mateo 6, versículo 33, que es probable que sea un texto muy conocido por muchos. Mateo 6, versículo 33, que yo creo que es un texto bien conocido por el pueblo cristiano. Dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es importante entender dentro de todas las cosas que dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Es importante entender cuál es su justicia, cuál es la justicia del reino de Dios, que no es la misma justicia humana, que no es la misma justicia del mundo. Entonces, muchas veces uno llega a confundir que los conceptos que yo tengo de ¿cómo se llama?, de qué es justicia, son los mismos parámetros que tiene Dios. Y los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos, como el cielo y la tierra, dice en la palabra de Dios. Por lo tanto, los conceptos, los preceptos de Dios, los valores de Dios, su moral, sus propósitos, sus designios, siempre tienen un carácter eterno, inalcanzable para el hombre, solamente por revelación del Espíritu Santo. Entonces es importante poder entender, poder inmiscuirse en qué es el reino de Dios y cuál es su justicia. ¿Por qué? Porque el mundo hoy está con la insignia de hacer justicia social por todo. Y con eso se justifican para hacer desórdenes, para hacer desmanes. Ustedes vieron hace un año atrás, ¿cierto? Hubo el estallido que le dijeron en Chile, ¿cierto?, con el pretexto de la justicia social. Entonces es importante entender qué es lo que realmente está en mi corazón, que es justicia. Realmente la fuente de mi justicia es Dios. ¿Son los preceptos de Dios realmente los preceptos que yo estoy adoptando? ¿Por qué? Porque es un proceso de conversión, donde yo tengo que convertirme, yo tengo que llegar a hacer algo, yo tengo que llegar a un cambio, y ese cambio es la imagen del Señor Jesucristo. Entonces vamos a hablar un poco sobre la justicia de Dios y que el Espíritu Santo nos vaya guiando, hermano, porque son tiempos donde el cristiano debe tener la condición correcta. Son tiempos de preparación. Son tiempos de preparación para poder estar en la condición que realmente Dios siempre ha querido que uno esté. No simplemente porque son los últimos tiempos. Dios quiere que todo cristiano esté en la condición correcta. Pero más ahora, con más urgencia aún, hay una urgencia. Yo creo en el corazón de Dios, ¿cierto?, de que el cristiano esté en la condición que Dios anhela que esté. Porque, hermanos, está escrito de que el pueblo de Dios va a ser perseguido. Es más, el Señor Jesucristo dice: en el mundo tendréis aflicción. No que puede ser que tengan, dice: tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces, ahí está la clave, la fe. ¿Tenemos una fe correcta? ¿Tenemos una fe que está basada en el reino de Dios? ¿Qué es el reino de Dios? Entonces son preguntas que nos tenemos que hacer
y poder ir respondiendo no de una manera superficial, sino de una manera profunda. Bueno, hermanos, para no ir más largo todavía, vamos a ver algunos versículos bíblicos en Romanos 14, 17, que yo creo que también es un versículo que muchos conocen. Se los voy a buscar acá. 14, 17 dice que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Primer concepto del reino de Dios, que es influenciado por el Espíritu Santo. Tanto la justicia, la paz y el gozo, el origen es el Espíritu Santo. Pero muchas veces el origen de la paz que yo puedo sentir o la justicia que yo puedo sentir, muchas veces no son el Espíritu Santo. Muchas veces son almáticas. Y miren, hermanos, puede ser que tenga muy buenas intenciones, pero Dios siempre está preocupado del origen. Porque miren, hermanos, ¿qué diferencia hay entre un cristiano y una persona que es muy buena en el mundo? ¿Cuál es la diferencia en sus obras? Porque hay gente que hace muchas cosas muy buenas para el mundo, para los que tienen hambre, para los que tienen sed, y están muy comprometidos con una causa, que incluso hay mucha gente que ha entregado su vida por una causa, y no es necesariamente la causa de Dios. Incluso hasta hay gente que entrega su vida por cosas satánicas o por cosas paganas. Entonces, ¿cuál sería entonces la diferencia con el cristiano, que también tiene que estar dispuesto a dar su vida por el Señor Jesucristo? Porque muchas veces servimos a Cristo, pero con convicciones profundas, reales, sinceras, pero no dejan de ser almáticas. O sea, que no dejan de ser convicciones que puede tener cualquier otra persona por cualquier otra cosa, por el socialismo, por el capitalismo, por cualquier otra cosa. Porque igual el ser humano es capaz de poder hacer esas convicciones profundas. Pero ¿cuál es la diferencia entonces con un cristiano que tiene a Dios viviendo en su corazón? El origen de esas convicciones. ¿Qué es lo que provoca esas convicciones? Y eso es sumamente importante, porque el origen debe estar fundamentado en el Espíritu Santo. ¿Cómo yo voy a saber que el origen de lo que yo estoy sintiendo o de las convicciones que se están creando en mí realmente son de Dios? Por medio de su palabra. Su palabra es nuestro fundamento, porque la verdad, que es la palabra de Dios, es la persona de Jesucristo. Entonces, esa es la manifestación, cuando la palabra empieza a generar, empieza a cambiar, empieza a provocar frutos, empieza a provocar un cambio en mi forma de pensar, en mi personalidad, en mis conceptos, en mis prioridades, en mi carácter. Y eso va abriendo puertas para el reino de Dios, porque el reino de Dios no es más que la soberanía, el gobierno, que donde prevalece la voluntad de Dios. ¿Cómo se llama? El Señor Jesucristo, cuando le enseñó a orar, ¿cierto? Él dijo, cuando oren, oren así, dijo, hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Venga a nosotros tu reino. Entonces, ¿cuál es la característica principal del reino de Dios? Que se hace su voluntad aquí en tu corazón, en tu vida, como se hace en el cielo. Entonces, para poder estar en una condición correcta, yo tengo que preguntarme, ¿realmente en mi vida se hace la voluntad de Dios como se hace en el cielo? Cada vez que yo lucho por eso, que yo me esfuerzo por eso, que yo busco consejo, que yo busco el arrepentimiento, que yo busco ser libre para poder quitar todos los obstáculos que me impiden realmente tener una vida que esté haciendo la voluntad de Dios, yo estoy manifestando y estableciendo el reino de Dios en mi vida. Y eso me va a traer victoria en contra de Satanás, en contra de los demonios, en contra de las maldiciones. Esa es el arma principal, establecer el reino de Dios en tu vida. Entonces, lo importante es el origen. Y hermanos, muchas veces nosotros como cristianos estamos contaminados
con nuestras experiencias que hemos vivido antes de Cristo, ¿cierto? Con nuestros conceptos, con nuestras ideologías, con nuestras tendencias políticas. Y resulta que la palabra de Dios dice que si alguno está en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas. Y ese es un proceso. Ese verbo está en un presente progresivo, que todas las cosas van siendo hechas nuevas. ¿Por qué? Porque en mi salvación, cuando yo nazco de nuevo, hay una nueva criatura en mí, que dice en la palabra de Dios que fue hecha conforme al que la creó en justicia y en santidad de verdad. Y esa nueva criatura tiene que empezar a manifestarse a través de mi alma y a través de mi cuerpo. Y ese es el proceso de conversión. Porque Dios ya hizo la obra completa. Por eso que hay pasajes bíblicos donde habla de que estamos completos en Él. Pero hay otros versículos bíblicos que hablan de que tenemos que alcanzar la perfección. ¿Por qué? Porque en Cristo Jesús ya estamos completos. Está en ti la nueva criatura, que es a la imagen del que la creó, en justicia y en santidad de verdad. Pero ahora es necesario que tú, por medio de tu voluntad, de tu decisión, empieces a dejar que eso se empiece a manifestar, empiece a influenciar sobre tu alma, que es mente, voluntad y emociones. Que esa nueva criatura, donde habita el Espíritu Santo, empiece a ejercer influencia, dominio, control sobre tu mente, tus pensamientos, ¿cierto? Tu voluntad, que es qué es lo que yo quiero hacer y qué es lo que no quiero hacer, y tus emociones, que son tus sentimientos. Y eso también se empieza a exteriorizar incluso hasta en tu cuerpo, en tu forma de hablar, en tu forma de caminar, en tu forma de vestirte, en tu higiene, en tu trabajo, en tu relación conyugal, en tu relación con tus padres, en tu relación con tus hijos. Entonces, cuando empieza a ejercer influencia, se establece el reino de Dios en mi vida. Si usted, hermano, quiere ser un guerrero espiritual, si no está establecido el reino de Dios en su vida, va a ser guerra espiritual ineficaz. Por más que ore, que tire flechas, que haga un montón de cosas, si usted no tiene la condición de estar estableciendo el reino de Dios en su vida, vamos a hacer una guerra espiritual ineficaz, que puede que cause algo, pero no como Dios quisiera. Y Dios nos quiere dar todo lo que Él ha dado en la cruz. Él quiere hacernos partícipes, hermano. Si ha dado a su Hijo Jesucristo por un amor tan grande, Él se entregó por completo. ¿Cómo no nos dará todas las cosas? Dice en la palabra. Entonces, Él quiere darnos todas las cosas. Y no hablo de casa ni de autos. Estoy hablando de todas las cosas que hemos heredado, espirituales, que ni siquiera alcanzamos muchas veces a comprender o a tomar el peso de lo que realmente Dios nos ha compartido. Miren, hermanos, creo que Dios me está guiando para hablarles de otro tema que tiene que ver con esto y que tiene que ver con estos tiempos, amados. ¿Por qué? Porque el mundo está bajo las tinieblas, eso nosotros lo sabemos, pero el cristiano debe ser luz en todo momento. Y el cristiano debe estar dispuesto a pagar el precio de qué significa de ser luz. Muchas veces no estamos dispuestos. Por ejemplo, hermano, con esto que se ha visto en Chile, ¿cierto? Con el apruebo, ¿cierto? Con el rechazo, ¿cierto? Uno puede ver y uno puede discernir que aún nos falta madurar como iglesia en general en Chile. Porque no puede ser posible que la iglesia de Cristo tenga dos sentires. Hay dos dioses entonces. Entonces es importante que nos guiemos en todas las cosas que pueden venir, que nos guiemos siempre por el discernimiento de Dios. Sepamos qué es lo que Dios piensa de un tema específico. Si Dios habla todos los días, hermano, y Dios quiere hablarte, y más profundamente de lo que te he hablado hasta ahora. Dios es eterno, por lo tanto, eternamente vamos a estar conociéndolo.
Yo no me puedo conformar, no, yo ya conozco a Dios porque llevo 20, 30, 40, 50 años, porque he visto ángeles, porque he visto esto, porque he echado fuera demonios, no sé, porque, y quizás cuántas cosas he hecho, que resucité un muerto y que Dios me ha usado. No nos podemos conformar porque Dios es más que eso, es eterno. Su esencia es eterna. Dice que el universo entero no lo puede contener. Entonces nos vamos a conformar con una relación de 20, 30, 40, 50, 100 años con Dios. Dios es mucho más, hermano. Y lo que activa esa revelación es la fe. La fe que nace de la experiencia con el amor de Jesucristo. Porque es tu experiencia con el amor de Dios lo que te va a dar fe. Amén, amados. Entonces, yo les quería hablar porque el Señor Jesucristo, en Mateo 24, como yo creo que todos saben, ¿cierto?, habla sobre los últimos tiempos. Habla de un periodo que él llama principio de dolores. Después habla de un periodo que él llama la gran tribulación. Después dice de que van a haber señales antes de su venida y que él va a venir. Entonces muchas veces nosotros les damos más prioridad a cosas que son importantes para Dios, pero que tienen menor relevancia para el mismo Dios. Por ejemplo, hermano, y yo sé que este es un tema un poco ¿cómo se llama? Delicado, pero Dios le da más importancia al propósito de su venida y a la condición que tiene que tener el creyente en su venida, más que al mismo rapto o el arrebatamiento. Son más versículos bíblicos en todas las escrituras que hablan de la condición que tiene que tener el creyente, son muchos más que los pocos versículos que hablan en la Biblia del arrebatamiento. ¿Es importante? Claro que es importante, porque es un evento importante. Claro que sí. Pero hay otro evento que es más importante. Hay un tema para Dios que es más importante. Y vamos a ver que en Mateo 24, el Señor Jesucristo, dentro de todo su discurso, hace hincapié en cómo tiene que estar el creyente. Habla solamente una vez acá de cada periodo de tiempo que va a pasar y de su venida, pero habla muchas veces de las condiciones que tenían que estar sus discípulos cuando Él viniera. Y vamos a leer esto. En Mateo 24, por ejemplo, 24:13, hay, ¿cómo se llama? Hay más versículos, pero voy a mostrarles solo 2 o 3. En el versículo 13 dice: mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, primer punto que el Señor Jesucristo hace hincapié, dice cómo va a ser las cosas, todo lo demás, pero le dice persevere. Primer punto, primer hincapié que el Señor Jesucristo habla de que el cristiano tiene que tener la condición de estar perseverando. ¿Y qué significa perseverar? Estar en una condición que ciertamente Dios espera, estar en esa condición en todo momento. Pero hermanos, que lo que pasa es que hay luchas, todo lo demás, sí, claro que hay luchas, hermanos. Y van a haber situaciones que nos van a hacer sentir tristes. Van a haber situaciones que nos van a hacer sentir con enojo. Van a haber situaciones que incluso nos pueden causar hasta temor. Pero todo eso es carne. Todo eso es almático. Yo siempre enseño, el tema es, ¿qué hago yo con eso que estoy sintiendo? Si, miren hermanos, en toda la Biblia nos exhorta a negar al viejo hombre, a subyugar al viejo hombre, mortificar al viejo hombre, porque el viejo hombre sigue aquí. Entonces, esos sentimientos van a estar, van a haber situaciones en el mundo que nos van a tender a causar pena, tristeza, rabia, temor. Pero ¿qué hago yo con eso? ¿Cuál es el problema? Cuando yo me dejo dominar por eso. Cuando ese sentimiento, ya sea de pena, tristeza, dolor, rabia, miedo, pánico, cualquier cosa, empieza a tener influencia sobre lo que yo empiezo a pensar, sobre lo que yo empiezo a decidir, sobre lo que yo empiezo a hacer. Hermanos, si no somos santurrones, van a haber situaciones que nos van a causar disgusto. En nuestro matrimonio, en nuestra familia, en el trabajo, y van a haber situaciones que nos van a causar temor.
especialmente las cosas que están pasando en el mundo entero, tanto en Chile como en otros países, especialmente ahora en Estados Unidos. Entonces hay muchas huestes espirituales que se están moviendo detrás. Entonces voy a caer en pánico. Pero es que siento miedo, entonces soy pecador porque siento miedo, soy débil. No, hermano. Diga al débil, fuerte soy. Y eso habla de que yo reconozco mi debilidad, pero no me dejo dominar por eso. El mismo Señor Jesucristo dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Pero qué hizo Él? Recurrió a su comunión personal con el Padre. Oró. Y fue fortalecido. No se dejó dominar por eso. Porque él dijo, mi alma está angustiada. O sea, estaba sintiendo ese sentimiento de angustia hasta la muerte. Y cuando el Señor Jesucristo dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, no fue una forma de exagerar como uno dice, uy, estoy muerto de hambre. No, porque Él era la verdad, Él es la verdad. Entonces, ¿cómo se llama? No fue una exageración del Señor Jesucristo como para decirle a los apóstoles, uy, que tiene angustia. Realmente esa era una angustia que llevaba hasta la muerte. ¿Pero por qué no lo llevó a la muerte? Porque era un hombre comprometido, rendido a la voluntad de Dios. Hermanos, el Señor Jesucristo es nuestro ejemplo. Yo creo que todos ustedes saben de que ciertamente el Señor Jesucristo siempre ha sido Dios. Nunca ha dejado de ser Dios. Pero se despojó, se anonadó a sí mismo. Y todo su ministerio terrenal lo cumplió como un hombre que dependió de la unción de Dios. No dejó de ser Dios en ningún momento, pero se despojó por amor a nosotros. Esa palabra que es kenosis, que está en Filipenses 2:6, ¿cierto? Esa palabra habla de hacerse nada, de vaciarse. No dejó de ser Dios, pero no usó ningún atributo divino de los que ciertamente sí tenía en su ministerio terrenal. Y eso lo hizo por amor a nosotros. Y eso es decir que si Jesucristo como hombre, dependiendo de la unción, pudo hacerlo, nosotros también lo podemos hacer, dependiendo de la unción. Voy a ver cuánto llevo. Entonces es importante, hermanos. El Señor Jesucristo dijo, aprended de mí porque ejemplo os he dado. Si Él hubiese hecho algo con sus atributos divinos, ¿cómo es posible que Él nos dijera, aprended de mí porque ejemplo os he dado, si Él alguna cosa la hubiese hecho como Dios? ¿Cómo podríamos seguir eso si solamente Él lo tendría que haber hecho como Dios? Entonces Él dice, aprended de mí. Entonces, hermanos, es importante, ante estas situaciones que están pasando, es importante que nos analicemos. Dios está preocupado de la condición. Bueno, y les voy a leer el versículo bíblico porque si no se me va a pasar el tiempo. En Mateo 24, versículo 42. Después que el Señor Jesucristo habla de su venida, ¿cierto? Después empieza a hablar y da por lo menos 3 parábolas. La del siervo fiel y prudente. En el capítulo 25 da la parábola de las 10 vírgenes y en el mismo Mateo 25 después da la parábola de los talentos. Entonces vamos a leer un poco. En Mateo 24, 42 dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Cuál es la primera instancia que el Señor Jesucristo nos quiere encontrar cuando Él venga? Velando. Y eso no significa necesariamente que yo tengo que estar haciendo vigilia, aunque es importante hacerlo, pero no necesariamente se está refiriendo a eso. Velar es una condición de estar apercibido, de estar atento, de estar haciendo siempre la voluntad de Dios, o estar siempre apercibido a los designios y a los preceptos de Dios. Es una condición interna del creyente, estar velando, estar alerta, estar atento. Miren, cuando Dios envió a Gedeón, ¿cierto? Con él fueron, si mal no recuerdo, fueron con 30.000 al principio, ¿cierto? Fueron con 30.000. Y Dios dijo, mucho pueblo, porque no vaya a ser que el pueblo después diga, esto ha venido por mi mano.
Entonces dijo, todo aquel que tenga temor, mejor tome sus cositas y váyase para su casa. Y de ahí creo que quedaron 10.000 o 12.000. Sí. Entonces después dijo, aún es mucho, yo te los probaré. Y fueron a las aguas, ¿cierto? Y todas las personas fueron a beber agua porque, ¿cómo se llama? Que tenían sed. Y Dios dijo, todo aquel que beba con su mano el agua, lo apartarás. Y todo aquel que beba con su lengua, o sea, así tirado, tomando el agua del río, también lo apartarás. Y resulta que los que fueron así al río y se tiraron a tomar el agua, fueron muchos. Y los que sí tomaron el agua con una mano, así, fueron 300. Y Dios dijo, con esos 300 voy a liberar al pueblo de Israel. ¿Qué fue lo que vio Dios? La condición de estar apercibido, la condición de estar velando. ¿Por qué? Porque los que fueron al río, ¿cierto? Soltaron sus armas, soltaron su escudo, soltaron todo lo que tenían y se tiraron aquí porque era más importante su sed. O sea, estaban centrados en ellos mismos, estaban centrados en la carne, en su necesidad. Soltaron todo lo que tenían y se tiraron a tomar agua así y metieron la cabeza en el agua. Pero los otros estaban apercibidos, estaban atentos, estaban comprometidos con lo que Dios iba a hacer con el pueblo de Israel. Estaban comprometidos con el servicio. Entonces no soltaron su lanza, no soltaron sus armas y estaban alerta. Tomaron con una mano para estar vigilantes el agua, porque no estaban centrados en ellos mismos. Esa es una condición de estar velando. 300 hombres cambiaron el agua. 300 hombres fueron los que se llevaron con su mano el agua a la boca. Eso significa estar velando, eso significa estar apercibido. Que yo no soy cristiano solamente cuando estoy con el pastor ¿cómo se llama? Cuando veo Facebook, ¿cierto? Sino que yo soy cristiano con mi esposa. Hermanos, donde más deberíamos establecer el reino de Dios es con nuestros cónyuges, es en nuestras familias, en nuestros trabajos, porque ahí somos luz. ¿Dónde yo enciendo una luz? ¿Dónde ya hay luz? ¿Dónde está oscuro? ¿Dónde está oscuro? En el mundo, en el trabajo. Ahí soy luz, ahí enciendo la luz, ahí es donde más se tiene que encender la luz. Y principalmente en sus familias, hermanos. La escuela más grande para poder ser formado por Dios es en tu casa. Seas casado o seas soltero, sea con tus padres o sea con tu cónyuge, tengas hijos o no tengas hijos. La escuela más grande para experimentar y manifestar el amor de Dios es en tu casa. ¿Por qué? Porque las relaciones entre los seres humanos son difíciles. Porque somos personas con diferentes caracteres. Y esa es una práctica. Porque la palabra de Dios es práctica. Se practica, se vive. Ahí yo voy a aprender. Cuando dice esposos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, yo voy a tener que empezar a descubrir cómo Dios me ama y empezar a buscar las estrategias espirituales para poder manifestar ese amor. Y el amor de Dios, ¿qué es? Un amor inmerecido que tú no te mereces. Dios dice que Él te ha manifestado, te ha amado con amor eterno y te ha prolongado su misericordia. En la versión, textual dice de que con amor eterno te he amado, por tanto te soporté con misericordia. Entonces, ¿estamos dando ese amor inmerecido o siempre amamos cuando recibimos algo? ¿O siempre damos amor cuando la otra persona aparentemente se lo merece? ¿Es ese el amor ágape de Dios? ¿Es ese el amor que Dios demanda a todo cristiano? El amor que Dios demanda es el amor ágape, el amor incondicional, el amor de Dios. La característica más importante del amor de Dios es el perdón inmerecido. Es el perdón a una persona que no te ha pedido perdón. Es el perdón a una persona que no se lo merece. Miren, hermanos, en Primera de Juan, van a perdonar pero a mí me gusta ver los versículos bíblicos. En Primera de Juan 2:2 dice, y Él, hablando del Señor Jesucristo,
Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. También hay un versículo bíblico que es bien conocido, Juan 3, ¿cierto? Dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Miren, hermanos, Dios ya perdonó al mundo completo. El perdón de Dios ya está desatado sobre la humanidad. ¿Cuál es el pecado? Que el hombre no lo quiere recibir. Por eso que en Juan 3, 16 al 18 dice, y esta es la condenación, que los hombres no vinieron a la luz y amaron más las tinieblas. Entonces, ese es el pecado, que el mundo ha rechazado el perdón, la salvación y la invitación que Dios hace a entrar, participar del reino de Dios y salvarlo de la condenación eterna. Por eso que dice que el Espíritu Santo dará conciencia de pecado, justicia y juicio, de pecado por cuanto no creen en mí. Porque Dios pagó el pecado de toda la humanidad. Sí, el sacrificio de Jesucristo es un sacrificio eterno. Por eso que Él dijo, consumado es. ¿Cuál es el pecado entonces? Rechazar lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Entonces, hermano, ese es el amor que yo tengo que experimentar para poder practicarlo principalmente con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con tus hermanos. Estamos dando ese perdón inmerecido. Si Dios manifestó ese perdón sobre toda esta humanidad, a gente que ni siquiera se ha arrepentido todavía, que lo insulta, que lo ataca, que hace cosas en su contra de adrede, que persigue a sus hijos. Porque si no fuese porque esta palabra es real y que Jesucristo es la propiciación de nuestros pecados y los de todo el mundo, la ira de Dios ya estuviese derramada sobre esta humanidad. Pero no ha sido derramada justamente por la misericordia manifestada en el sacrificio de Jesús por la humanidad. Entonces está manifestándose amor con tu cónyuge, porque de esa manera vas a tener una condición óptima para resistir lo que venga. Vamos a seguir en Mateo 24. En Mateo 24, versículo 43 dice, pero sabed que si el padre de familia supiese a qué hora vela el ladrón, él velaría y no dejaría minar su casa. Aquí hay dos puntos, dicen, pero sabed. Es necesario que el cristiano sepa cuál es la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios piensa? Y para eso me tengo que deshacer de mis pensamientos. Y me tengo que deshacer de todo lo que he aprendido. Miren, hay un versículo bíblico que está en 1 de Pedro 2 o 1, versículo 18 al 19. Déjenme buscárselo para no equivocarme. Yo creo que seguramente se lo saben. Dice, aquí está, 1 Pedro 1, 18 al 19, dice, sabiendo que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir recibida por vuestros padres, no con oro ni plata ni con cosas preciosas, sino con la sangre preciosa de Jesucristo como un cordero sin mancha y sin contaminación. Dice, sabed que habéis sido rescatados de vuestra vana manera de vivir de vuestros padres. Y eso no significa necesariamente que nuestros padres fueron malos, sino que toda la humanidad fue contaminada por el pecado. Por lo tanto, todo lo que hemos recibido antes de Cristo, quizás hay cosas que Dios puede reforzar, pero todo necesita ser cambiado, todo necesita ser reestructurado. Por eso que dice en la palabra de Dios, si alguno está en Cristo Jesús, todas las cosas son hechas nuevas, no algunas. Amén, hermanos. Entonces, ese es el proceso que nosotros tenemos que entender como cristianos, que Dios demanda a todos los hombres y a todas las mujeres, obviamente. Conversión, volvernos a Dios, examinarnos. Miren, en primera de Corintios dice Pablo, si os examinaseis a vosotros mismos, muchos de ustedes no dormirían o no estarían enfermos. Entonces habla de que el cristiano debe examinarse. Y esa palabra examinar en el griego es que yo hago un juicio imparcial.
donde yo me separo de mí mismo para realmente juzgarme a la luz de las Escrituras, si realmente soy lo que yo creo ser en Dios. Y eso habla de un pobre de espíritu. El reino de Dios es de los pobres en espíritu, dice el Señor Jesucristo. Y un pobre de espíritu es un corazón que está dispuesto a ser corregido porque sabe que puede fallar. Que no me la sé toda, que puedo fallar. Y nadie está susceptible a equivocarse. Hermanos, grandes iglesias se han dividido, ¿cierto? Y grandes hermanos se han perdido porque no han reconocido que se han equivocado y no se endurecen. Y eso habla de un corazón duro. Entonces, ¿cuál es la condición que espera el Señor Jesucristo? Entonces, en Mateo 24:43 decía saber. Y después decía que no dejaría minar su casa. Voy a ver cuánto tiempo llevo. Yo creo que ya estoy en el tiempo, ¿cierto, pastor? No, a ver, sí o no. Dice que no dejaría minar su casa. ¿Cuál es la casa según las Escrituras? Las Escrituras hablan de casa como familia, como, ¿cómo se llama? Genealogía, ¿cierto? También habla de la casa. Les voy a buscar el versículo bíblico, está en 1 Corintios 5 o en 2 Corintios 5. Déjenme buscárselo para darle argumento bíblico. 2 Corintios parece que es. Sí, 2 Corintios 5, versículo 1, dice: porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. ¿De qué está hablando? En el versículo 1 dice: porque sabemos que si la casa terrestre de nuestra habitación se deshiciere, está hablando no de tu casa física donde tú vives, ¿cierto?, con tu familia, está hablando de tu cuerpo. Porque nosotros, desde que somos nueva criatura, somos un hombre espiritual que habita en este cuerpo. Y que este cuerpo va a ser o transformado o resucitado. Y Pablo es claro cuando él dice que esto corruptible no puede heredar lo incorruptible. Entonces, si esta casa terrenal, ahí está hablando del cuerpo, se deshiciere, tenemos, ¿qué dice? De Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Hermanos, yo les podría demostrar con muchos versículos bíblicos que cuando habla de esta casa, de este edificio no hecha de manos, eterna en los cielos, no está hablando de una casa espiritual física como que va a haber una mansión, sino que está hablando del cuerpo glorificado. Cuando habla de esta casa celestial no hecha de manos, preparada en los cielos, está hablando del cuerpo glorificado, de la habitación de gloria. Porque después dice ¿qué cosa? Y por esto también gemimos, deseando ser ¿qué cosa? Sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Está hablando de ser sobrevestidos. Puesto que en verdad habremos sido hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo lo que estamos en este tabernáculo, o sea en este cuerpo mortal, gemimos agravados, porque no quisiéramos ser desnudados, sino sobrevestidos, para que lo mortal sea absorbido de la vida. Y ahí está hablando de la resurrección, la transformación de este cuerpo glorificado que el Señor Jesucristo ha ganado para nosotros por medio de su obediencia, su fe, su sacrificio y su entrega a la voluntad del Padre de una forma incondicional. Entonces, ¿qué significa no dejar minar nuestra casa? No dejar contaminarnos. Hay 3 grandes contaminaciones y una es peor que las otras 2. El mundo contamina, porque dice en la palabra de Dios que todo lo que hay en el mundo no es de Dios. En el mundo no está el amor del Padre. Y eso, hermanos, esas cosas del mundo no solamente son cosas físicas, como el dinero, sino son conceptos, filosofías, ideologías.
que nacen del mundo, que nacen de espíritus demoníacos, o quizás simplemente de mentes humanas. Entonces, mis ideologías políticas tienen que morir con Cristo. Y mi forma de ver la política debe ser de la forma que Dios la ve. Nosotros no podemos callar, hermano. Tenemos que ser luz. Tenemos que ser un estandarte de cuál es la voluntad de Dios, qué es lo recto, qué es lo correcto, aunque eso nos cueste incluso la vida. Pero muchas veces no queremos porque queremos simpatizar con la supuesta justicia social. Hermano, y ese concepto de justicia mundano está corrompido por el pecado centrado en la carne, centrado en el yo. Centrado en satisfacer la necesidad del hombre, la carne. Y es la carne, el cuerpo de pecado que nos lleva a la condenación eterna. ¿Cómo vamos a estar alimentando cosas donde llevan a la condenación eterna al mundo? O vamos a recoger con Dios o vamos a desparramar. Porque para el Señor Jesucristo no hay medios tintes. O recoges conmigo o desparramas. O eres frío o eres caliente. O somos o no somos. Entonces estos son tiempos importantes donde Dios está haciendo más hincapié en que nosotros debemos decidir. 5 minutos. Decidir por qué nos vamos a regir. Amén, amados. Entonces, yo quería terminar con estos pasajes bíblicos. Hay muchos más puntos en estos versículos bíblicos, ¿cierto?, donde habla de la prudencia, de estar apercibidos, de ser fiel, etcétera, etcétera. Pero quería terminar con Mateo 25, con esta parábola de las 10 vírgenes. En Mateo 25:1, ¿cierto?, dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes. Está dando una semejanza de cómo será el reino de los cielos en los últimos tiempos. Y miren, hermanos, el enfoque principal del Señor Jesucristo en la parábola del siervo fiel y el siervo infiel, en la parábola de las 10 vírgenes, de las 10 vírgenes, y en la parábola de los talentos que sigue, lo que el Señor Jesucristo está explicando con estas 3 parábolas no es principalmente el orden de los últimos tiempos o intentar explicar cómo va a ser el arrebatamiento. No ese es el tema principal. Aunque sí uno puede encontrar, ¿cierto?, aquí un orden, etcétera, etcétera, pero no es ese el tema principal. El tema principal es la condición del creyente. Primero, estar apercibido, velar, estar haciendo la voluntad de su Señor cuando el Señor viniere. Y en la parábola de las 10 vírgenes habla de estar en una condición como que nuestras lámparas estén llenas de aceite, que nosotros estemos velando, que cuando venga el Señor nos halle en la condición que debemos estar. Ese es el tema principal. Y en la parábola de los talentos, el tema principal no es dar cómo va a ser su segunda venida, aunque sí da luces de cómo va a ser, pero el tema principal del Señor Jesucristo, que es el tema que más toca, es la condición que tiene que estar el creyente, obrando, trabajando, multiplicando los talentos, y no dejarse llevar por el miedo y esconderse, siendo luz. Entonces, ¿qué es la lámpara en la palabra? Hay muchas cosas, pero yo creo que todos conocen el salmo que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para que esa lámpara ilumine necesita aceite, y yo creo que todos saben que el aceite es la unción. En el Nuevo Testamento habla de que el aceite es la unción y que se ungía con aceite. Y el Señor Jesucristo en Lucas 4 dice: por cuanto me ha ungido Jehová, ¿cierto?, con su Espíritu Santo. Entonces, la unción, el aceite de la unción, es que estemos ungidos con el Espíritu Santo. La unción es esencial. Y la unción no es solo para predicar, hermano.
Si tú no usas la unción para tratar a tu mujer, para que tu esposa alcance todo lo que Dios quiere que ella alcance, entonces tu ministerio, el que tenga, va a ser infructífero. Aunque tenga 1000, 2000, 5000 personas. ¿Por qué? Porque la unción nace de adentro hacia afuera. De lo más íntimo se va exteriorizando y no al revés, porque cuando es al revés es religión. Amén, hermanos. Espero que sea de bendición este tema para ustedes. Espero que no piensen que estoy, molesto, sino que yo me apasiono cuando hablo de las Escrituras. Pero, hermanos, yo los insto a buscar más allá. No se dejen amedrentar por las cosas que están pasando en el mundo. Va a venir persecución para el mundo, pero yo estoy convencido, o sea, para los cristianos, pero yo estoy convencido que van a ser los tiempos más gloriosos, donde Dios va a derramar más de su poder, va a manifestar más su amor, pero necesita un corazón que parta de cero, un corazón humillado. No un corazón que crea, ay, que soy espiritual porque conozco los tiempos. No, hermano, es eso. Yo soy espiritual porque me humillo delante de Dios, porque reconozco que no sé, porque quiero buscar, quiero discernir, quiero aprender a discernir tu voluntad, Señor. Estoy dispuesto a reconocer que me equivoqué. Amén, amados. Un abrazo, que Dios los bendiga. Gracias por la confianza. Gracias, pastor. Amén. Gracias por la confianza. Sí, ahí va. Damos gracias al Señor por mi hermano Eduardo. La verdad que nos ha bendecido a través de la palabra. Amén. ¿Se recuerda usted algunos versículos? ¿Ah? Mateo, capítulo 6, versículo 10. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Amén. Y también nos habló, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Esos son algunos textos claves. Amén. Hágase la voluntad, así es. Que el Señor nos ayude, amén. Seamos sobrios en esto, seamos de una cepa. Esa es la identidad, ¿no es cierto?, del cristiano. Amén. Hacer la voluntad del Señor. Sí, y Dios es fiel porque Él tiene todas las herramientas para que nosotros podamos hacer la voluntad de Él. Amén. Aunque uno se caiga, está ahí el trono de gracia abierto para levantarse. O sea, Dios quiere, solamente faltamos nosotros. Amén. 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 Bueno, ha sido de mucha bendición esta tarde, amén, de haber estado con nuestro hermano. Espero que también hayan sido muy bendecidos ustedes en sus hogares. Amén. Y los esperamos el próximo jueves. Amén. ¿Qué le parece si oramos para que sellemos esta palabra? Amén. Cierra tus ojitos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, oh Dios, Señor, por este momento que nos concediste, Dios mío, Señor, y de haber estado atento a oír tu palabra, Dios mío. Te damos gracias, Señor, como decía mi hermano, Señor, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Si caminamos con la palabra, Señor, no vamos a tropezar, de seguro, no andaremos en tiniebla. Padre, gracias te damos, Padre, por este momento precioso. Señor, bendecimos a nuestro hermano, bendecimos su matrimonio, su hogar. Señor, bendecimos, Señor, su trabajo, bendecimos su despensa. De igual manera, Señor, sea muy bendecido. Padre, en el nombre de Jesús y de todos los que están conectados, también, Señor, derrame su gloria, su bendición sobre ellos. Padre amado, Señor, que esta palabra, Señor, los lleve, Padre amado, Señor, a velar, a buscar más de Dios, a buscar más la voluntad del Señor. Te damos gracias, bendito Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Amén, mis hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Y lo estamos viendo, si Dios así lo permite, el día jueves a las 20 horas. Un abrazo y que Dios les bendiga. Bendiciones, hermano. Bendiciones, pastor. Gracias por la